Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Espero que muy bien. Estaremos e iremos en este espacio, en nuestra página, eh, tomando puntos importantes y de gran trascendencia que usted debe conocer y saber. Eh, tenemos, sentamos esto como fundamento de esta página. Tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en escuchar, creer y obedecer. La Biblia. La palabra de Dios, el GPS de Dios para nosotros. Partiendo de ahí, la palabra de Dios dice que en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también agrega que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Esto es, para que todo aquel que crea reciba el sacrificio y la ofrenda de Cristo como la obra suficiente, como la ofrenda suficiente que al Padre le plació recibir y presentar por todos sus pecados y los míos. En otras palabras, es un regalo de Dios para usted y para mí el perdón de los pecados que todos hemos cometido. Escuche bien, es un regalo de Dios para todo aquel que crea. Y agrega el libro sagrado. Pero esto es para el que crea. Porque el que no crea ya está condenado al infierno, que es el lugar que corresponde a Satanás, principados y potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas, por haber rechazado, por haberse rebelado contra la majestad de Dios. Entonces, el que no cree, no recibe. El misterio de Dios dice la Biblia que el que se acerca a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero usted y yo creemos en Dios. Todos nacimos, todo hombre y toda mujer nació desde el vientre de su madre con una medida de fe. A cada uno Dios nos dio una medida de fe para creer en la existencia de aquel que nos formó, que nos hizo. Nada sucede por casualidad. Nada ocurrió simplemente. Aún la ciencia se pregunta, aunque trata de dar una explicación. Recuerdo que en la universidad estudiamos varias clases, entre ellas en la historia, en la clase de historia, donde la ciencia ha tratado de explicar la razón de la existencia del hombre, pero hay una verdad establecida por Dios, y es: yo soy quien hizo todas las cosas. Todo fue creado por el poder único, soberano, omnisciente, omnipotente y omnipresente, que solo yo, dice Dios, tengo, que solo a mí me pertenece. ¿Dónde me quiero detener un poco este día? La palabra de Dios dice que por gracia recibimos de ese Dios todopoderoso la salvación,
el perdón. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de la fe en su sangre. Por medio del reconocimiento de que Él es el Cordero. Él es la ofrenda suficiente para Dios perdonar, para que Dios, que recibe Dios para perdonar nuestros pecados. Así que, miren lo que dice Efesios 2, versículo 7. Hablando el apóstol Pablo, el último de los apóstoles de la era de Jesucristo, de la era post Jesús, después de Jesús, dice, desde el versículo 1, viene diciendo, y Él, dice, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Él está hablando a la iglesia, ¿ok? Ponga atención, a los que creemos, a los que somos de la fe en Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que aquellos que todavía no han recibido esta verdad. Pero Dios, escuchen, que es rico en la misericordia, por su gran amor con que nos amó, ese gran amor con el que también nos creó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros, en los siglos que vienen, dice el apóstol Pablo, después de Cristo, no, o sea, está hablando de nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, aquí está el misterio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto, dice el apóstol Pablo, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús a través del nuevo nacimiento, a través de el reconocimiento de que hemos hecho maldades y a través de esa visitación que solo el Espíritu Santo puede hacer a nuestras vidas y traer a nuestras vidas convicción de pecado, de justicia, de juicio. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, a través de esta visitación del Espíritu Santo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que esto es un regalo de Dios. Este es un don de Dios, la salvación. Pero la salvación implica no solamente recibir el perdón de nuestros pecados, sino que implica una vida, una vida nueva. Y aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por quién? No por usted, no por mí. Por el Espíritu de Dios que vino a morar a mí en el momento que dije: Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Y yo reconozco y creo que la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar mis pecados y para darme, y por lo cual ahora tengo paz
para con Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la palabra, conforme al GPS de Dios, conforme a la luz de Dios, su palabra. Así que, mis amigos, miren qué bendición tan grande esta palabra. Así que no hay nada de lo que un ser humano pueda gloriarse de este regalo y de esta salvación tan grande que Dios nos da a través de Jesús. Y que no solamente implica perdón de pecados. La salvación de Dios implica una nueva vida. Una vida victoriosa. Una vida en luz. Una vida llena de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento solo la puede tener el hombre cuando recibe a Jesús y pone toda su vida en las manos de Él y pone todas las cosas en las manos de Él. Y entiende, la verdadera paz solo la podemos recibir cuando ponemos todo en sus manos y entendemos que Él es Dios y que Él tiene cuidado de nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas y que nada sucede si Él no lo permite. Y si Él lo permite, y si Él permite algo, dice el GPS sagrado, todo obra para bien en la vida de los que conforme a su propósito fuimos llamados. Así que no importa lo que tenga que venir y no importa lo que tengamos que pasar, estamos en Cristo. Y dice el Señor, los que están en el hueco de mi mano, nada ni nadie los arrebatará. Nada, no te dejaré. Mira, cuando recibimos esta salvación, entramos en un nuevo pacto, entramos en un nuevo tratado. Son rotas todas las actas que nos eran contrarias. Fueron rotas en la cruz del Calvario. Y Él venció sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad, sobre toda obra del diablo. Él venció. Pero ¿quiénes disfrutamos de esta victoria de Cristo en la cruz? Los que lo creemos. Y los que nos ponemos en las manos de Él. Y los que confiamos en que Él es Dios. Y en que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. En que Él no se cambia ni se muda. Y entonces entramos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas a través de su palabra y del Espíritu Santo. Y entramos a vivir ya no como vivíamos en el pasado, sino que entendemos que la gracia de Dios es la que nos va formando y nos va convirtiendo en esta nueva criatura de la cual nos habló la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no por usted ni por mí, por el Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros para ayudarnos. A partir de ahí, todas las cosas que vamos a disfrutar y a vivir son por la gracia de Dios. ¿A dónde llegaremos en Dios? Solo Él lo sabe, usted y yo no lo sabemos, a no ser que ya Él nos lo haya revelado por el Espíritu Santo a través de la oración y a través de una palabra que hemos escuchado. Razón por la que asistimos a un templo, para alimentarnos, porque por el oír viene la fe y por la fe hay salvación y por la fe somos salvos. Miren lo que dice para terminar 1 Corintios 15, 10 y 11. Miren lo que dice el gran apóstol Pablo, el gran maestro para nosotros los gentiles. Y aquí termino. 10 y 11, capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de sus compañeros en aquella temporada. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano
para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Enfrentaremos situaciones que sin duda alguna nos harán preguntarnos por qué esto, por qué lo otro. El apóstol Pablo tuvo situaciones difíciles en su vida. Dice que había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y se lo presentó en oración a Dios y le dijo: Padre, ayúdame con esto. No puedo, no entiendo. Y la Biblia no registra que ese mensajero del enemigo, porque él está para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero siempre enfrentaremos luchas en la carne y fuera de la carne, interiores y exteriores. Y el Señor le contestó a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Dios sea sobre su vida, sobre su familia, sea sobre su familia, en el país donde usted está y en el país donde ellos están. La gracia de Dios sea sobre nosotros. La gracia de Dios es suficiente para recibir. Gracia es don de Dios. Gracia es, recibimos de Dios lo que no merecemos. Y usted se pregunta por qué esa persona recibió tal cosa o vive de tal manera si no es una buena persona. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios, que es sinónimo de el amor de Dios, no tiene comparación. El amor de Dios no tiene límites. Reciba el amor de Dios. Reciba la gracia de Dios hoy. Reciba el favor de Dios hoy. Reciba el cuidado de Dios hoy. Reciba la protección de Dios hoy frente a toda obra de hombre o de principados o de potestades, frente a toda obra de huestes de maldad o de gobernadores de las tinieblas. Reciba el amor, reciba la gracia, reciba el favor, reciba el cuidado, reciba la protección. Él quiere protegernos como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Dios te bendiga. Y la gracia, el amor y el favor de Dios sean contigo hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, si estás siendo bendecido, bendice a otros a través de esta palabra, con esta palabra. Sé tú también portador de buenas nuevas, sé tú también mensajero de Dios, portador de la buena palabra de Dios. Un abrazo para ti y para toda tu familia. En el nombre de Jesús, gracias, favor de Dios sobre tu vida. Hasta la próxima.